Hola a todos, vamos a comenzar con el tema de sombras. Vamos a dividir la temática en dos partes. En primer lugar vamos a ver una conceptualización del trazo de sombras y la segunda parte vamos a ver cómo se construyen las sombras desde el punto de vista del sistema de representación, es decir, la construcción de las sombras en el dibujo. Bien. Definición de sombra. Una definición extraída de Wikipedia y muy interesante. Dice así, que una sombra es una región de oscuridad donde la luz es obstaculizada. Ocupa todo el espacio detrás de un objeto opaco con una fuente de luz frente a él. La sección eficaz de una sombra es una silueta bidimensional o una proyección invertida del objeto que aspira a la luz. Es una definición realmente muy buena y muy interesante. Definiciones generales. Significación del claroscuro en la arquitectura. Las cosas se observan con la existencia de la luz. La luz es la fuente principal para producir sombras. La arquitectura es un objeto para la existencia de las sombras. Tipos de fuente de iluminación. Tenemos iluminación artificial, diferentes artefactos y lámparas, y desde ya la iluminación natural, el sol. Con respecto a esta iluminación, que es la más importante de todas, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Si observamos aquí el dibujo que tenemos aquí arriba a la izquierda, vamos a observar el recorrido del sol, por ejemplo, en la estación de verano, que es mucho más cenital, y el recorrido del sol, que lo vemos aquí en línea punteada azul, en estación de invierno. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta porque con respecto, digamos, a una obra o con respecto a la sombra que va a arrojar, según a la altura que esté el sol, ¿sí? Con respecto a ese plano de tierra, según a la altura y según en el ángulo, con respecto, en este caso, por ejemplo, a esta obra, el tipo de sombra va a ser arrojada para diversos lados y de diferentes profundidades y naturaleza. Entonces, es un esquema que es importante tenerlo en cuenta para poder comprender en la parte 2 lo que significa la construcción de las sombras. Aquí, obviamente, podemos ver un dibujo que es similar, donde muestra diferentes tipos de grados. Eso se llama azimut, es decir, el grado de ubicación del sol con respecto, digamos, en este caso, a esta vivienda. Y también vamos a tener en cuenta la altura. Entonces se va a tener en cuenta la altura y el ángulo de la ubicación de esta fuente de luz, que es la que más utilizamos en arquitectura, que es la del sol. Aquí podemos ver algunos ejemplos similares. La salida del sol del este, ¿sí? Y escondiéndose en el oeste, y según la altura que vaya teniendo el sol, la sombra que va a arrojar es diferente. Algunos últimos conceptos para tener en cuenta del tema de el claroscuro y las sombras. Debemos controlar la incidencia de la luz en nuestras creaciones. Fíjense los efectos interesantes que se generan, ¿no? En este tipo de sustracciones y de aberturas. La arquitectura es una variable para configurar el valor de la luz natural. La iluminación natural puede traer infinidad de posibilidades a nuestros diseños. La luz y la sombra son un gran instrumento para modelar el espacio en la arquitectura y generar efectos y juegos muy ricos de diferente naturaleza. Valorar la luz y la sombra desde el comienzo de un proyecto de arquitectura. Representación de las sombras. Otra definición muy interesante de Domenico Tessari. El objetivo de la teoría de las sombras y el claroscuro es el de reproducir en nuestros dibujos aquellos efectos que observamos cotidianamente en la superficie de los objetos o de la arquitectura como consecuencia de la incidencia de la luz, para que una representación adquiera mayor claridad, evidencia y naturalidad. Fíjense, en esta imagen ya empezamos a observar las diferencias del claroscuro, los reflejos, las penumbras, y esto es muy importante porque cuando nosotros generemos nuestros dibujos,
vamos a tener que utilizar estos recursos. Entonces, la observación de la realidad es muy importante. Observemos lo siguiente. Efectos en las superficies. Por ejemplo, podemos observar en esta cara el efecto de la luz directa del sol, un efecto de luz plena. Podemos observar aquí abajo un efecto de reflejo. También podemos observar caras que se las considera en penumbra, donde el sol no les da directamente. ¿Sí? Y luego podemos observar situaciones de sombras propias, de caras con sombras propias y de sombra arrojada. Eso es muy importante, que comencemos a observar la realidad, ¿sí? Cuando estemos en la calle, comencemos a observar cómo son los efectos de las sombras para poder entender dónde es luz directa, dónde hay penumbra y dónde hay sombra propia y sombra arrojada. Por ejemplo, si lo tuviésemos que entender a partir de un volumen, y esto ya viene muy bien para cuando queremos empezar a colorear, podemos analizar lo siguiente. Imaginemos la dirección de la luz de esta manera cenital. Vamos a tener la cara superior en luz plena. Vamos a tener la cara lateral que también le está dando la luz, pero al estar en el otro sentido la vamos a ver en penumbra, es decir, se va a ver con una intensidad diferente a la cara en donde tenemos la luz directa. Luego vamos a tener una cara que se va a encontrar en sombra propia, es donde la luz no está incidiendo. Y por último tenemos lo que es la sombra arrojada o proyectada. Y observen ustedes, a partir del tema del color, tenemos que la cara que está en luz plena le damos una intensidad baja, es decir, podríamos utilizar una intensidad de sombreado muy claro. La cara que tenemos en penumbra, que es una intensidad media, podemos utilizar otra intensidad. Y ya la sombra propia utilizamos una intensidad alta, es decir, con un mismo lápiz, fíjense, podríamos construir esta realidad y generar que este hexágono, que lo leemos como un cubo en perspectiva, al tener diferente intensidad de tonalidad, fíjense lo que genera, ¿no? Y por último podemos utilizar para una sombra arrojada una intensidad desde ya mucho más fuerte. Por ejemplo, si estamos trabajando aquí con lápiz B, podríamos pasar a trabajar en la sombra arrojada con un 2B. Muy bien, damos por cerrada la primera parte para poder pasar a la siguiente etapa, que es construir la sombra en nuestros dibujos, no solo en Monge, sino en perspectiva. Muchas gracias.